Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión nuestro invitado es Mauricio Nava, quien recientemente acaba de presentar su propuesta número 52. Pero en realidad el propósito también es hacer como un link con el inicio de esta cadena que inició con su propuesta número 1 y que se presentará precisamente como un remontaje para la compañía Danza Capital, la cual también habremos de cubrir. Así que en estos dos extremos vamos a charlar acerca de este camino en el cual Mauricio ha llegado a estas 52 propuestas de coreógrafo, como coreógrafo en este camino que ha recorrido con nosotros como sus espectadores y seguidores. Así que no se lo pierdan y en un momento iniciamos. Bueno, ya iniciando este programa aquí con Mauricio, que está aquí ya con nosotros, que pues no ha dejado nunca de estar atento a estas invitaciones cuando en otras circunstancias y en otros momentos hemos platicado. Pero en esta ocasión, Mauricio, pues bueno, antes que nada, bienvenido. Maestro, al contrario. Te tenía yo que atrapar porque eres un poco difícil, tienes ese don de la ubicuidad, que a veces no sabes si estás en un lugar y a veces en otro, o pues que estás en dos momentos distintos, a lo mejor ahorita estás ensayando en otro lugar. Pero por lo pronto no te dejo ir y ya estando tú aquí, es importante para nosotros, pues bueno, sin que nos tengas que dar demasiados detalles, pero sí un poco como para saber por qué la danza. Porque además tú no nada más empezaste con la danza, sino también me parece que tocó en el teatro, ¿no? Sí. Y que te llevó a la coreografía finalmente, ¿no? Pero ¿cuáles fueron tus primeros orígenes por ahí artísticos? Daré un salto cuántico hasta que el momento en el que sentí la responsabilidad de la necesidad y la responsabilidad de llevar algo a otros ojos, a un espectador. Ya no solamente mi familia, para quienes yo daba función antes en la sala de la casa, etcétera, no voy a saltar todo eso, sino cuando hice lo primero para un espectador que no tenía ninguna conexión sanguínea conmigo o amistosa. Prácticamente eso fue en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, hablando de danza escénica, porque antes que yo entrara a la danza, pues tú lo sabes bien, hice cine, estreando en cine, hice comerciales, hice pasarelas, bailé en la calle, bailé en competencias de street jazz, danza urbana, entonces siempre estuve expuesto a un público, pero no sentía esa responsabilidad y esa convicción de alguna manera contribuir con la sociedad a partir de lo que yo estuviera creando. Considero que fue realmente cuando entré a la danza de lleno, a la Nacional de Danza, cuando sentí esa mochila maravillosa que siempre cargas, que es esa responsabilidad con el público. Y entonces en este salto cuántico que te comentaba, la propuesta 1, básicamente es cuando yo siento al espectador enfrente, el teatro de verdad, los técnicos de verdad, y que ya no hay, y que no es nada de escuela, o sea, que es un terreno totalmente ya en lo profesional, en lo crudo de ese universo y en lo maravilloso, cuando siento esa gran responsabilidad. Entonces, como bien dices al principio, ese es el inicio de la madeja, digamos, ¿no? La propuesta 1, que se llamó De Regreso a la Esperanza, y cuando yo tuve que resolver todo, la grabación de luces, el montaje, la producción, el vestuario, la edición musical, la composición coreográfica, el maquillaje, la foto para el programa de mano.
Oye, y que todavía en la fecha has tenido que seguir resolviendo cosas. Mauricio, pero bueno, nos saltamos súper rápido porque bueno, es importante hacer mención de esta primera propuesta, pero tú ya en ese momento ya habías egresado de la licenciatura en coreografía o en qué momento ya está esta primera inquietud tuya como creador. No, realmente cuando yo hago la propuesta número 1, llevaba me parece que un año de estudiar danza. Pero como bailarín. Y coreografía. Ah, y coreografía. Ajá, o sea, realmente fue después de un año de estar estudiando en la carrera de ejecutantes en la Nacional. Después ingresé a la licenciatura en coreografía. Casi de inmediato, ¿verdad? Y fue ahí cuando inició este viaje con la propuesta 1. Entonces realmente tenía muy pocas clases de coreografía en mi lenguaje. Pues ahora que estoy viendo la pieza, que la estoy remontando, pues se me hace muy extraño el lenguaje, ¿no? No existía la técnica NAP, que desarrollé el año siguiente, y entonces era como un híbrido entre lo que yo creía que tenía que hacer porque se llamaba danza contemporánea y algunas cosas que yo tenía todavía por ahí, pues de maneras orgánicas, ¿no? Entonces es muy particular esa pieza. Yo, más adelante que hablemos de eso, de lo que estoy montando, Danza Capital, jamás pensé que iba a volver a ver esa pieza en un escenario, ¿no? Pero si bien fue el inicio de ese camino, también fue el inicio de muchas inquietudes y de una autocrítica y de una búsqueda acerca de cómo hacer las cosas para que me llenen de satisfacción. O sea, no hacer algo por cumplir, sino que me llenen de satisfacción. Todavía la propuesta 1 estaba en ese terreno, de cumplir con el premio, porque se estrenó en el premio Imbawam, y estaba yo todavía como en esa disyuntiva entre tengo que hacer, tengo que cumplir, pero... Ah, ¿esa la metiste al premio? Sí. O sea, la propuesta 1 fue para el premio Imbawam. Entonces, ¿En qué año? ¿En los 90? En el 99, finales del 99. Pues te tocó apenas el piquito de esta invitación para estas coreografías de los 90. Sí, de hecho cuando me invita Ceci para este programa, que me dice son obras de los 90, y le dije, Ceci, qué padre, gracias por invitarme, pero pues sorry, yo no hacía danza en los 90, yo empecé del 2000 hacia allá. Y entonces ella me dejó ver el interés de su parte porque yo estuviera, y entonces dije, a ver, déjame ver, no, pues no te voy a presentar un examen que hice tal vez. Y entonces dije, la propuesta 1, claro, la estrené a finales de noviembre del 99, y entonces así de panzazo, casi pasé, y es la que estoy remontando. Conseguí el video original con Sergio Jalife, que era el que hacía ese registro. Nuestro maestro de video, al cual le manda muchos saludos. Y entonces al ver la estética de esa propuesta me doy cuenta de muchas cosas que mantengo todavía, que han sido una necesidad, y otras que depuré y que evolucioné y que escalé. Ok. Ahora, si empezamos a ver de que en ese momento, pues tú como estudiante todavía de la licenciatura, empezó como a manifestarte en ti una necesidad por investigar, por meterte no solamente a hacer la forma, sino que pues empezabas ya a decir, quiero hurgar en diferentes temáticas, técnicas, aunque ahí dices que todavía no ves un híbrido extraño, pero bueno, es la semilla finalmente, es algo de lo que se quedó después. Para ti este sentido de la investigación, ¿por qué es importante? Porque es lo que me permite avanzar desde mi perspectiva. Me parece que ese es el detonante, porque puedes hacer mucho pero estar en el mismo sitio. Entonces es como si en lugar de caminar estuvieras parado y ahí mismo comieras, te bañaras, durmieras, fueras al baño, leyeras, pero en el mismo sitio, ¿no? Entonces me parece que la investigación es lo que te permite avanzar, encontrar rutas seguras, rutas inseguras, y poder continuar y sobre todo crecer en la propuesta que le haces llegar al público, porque además el público es un monstruo, tú lo sabes, ¿no? O sea, devora en el teatro. El público actualmente además no es un público pasivo, o sea, es un público inquieto e inquietante. Y no es un solo público, Mauricio. Sí, hay una diversidad, pero como mercado del centro histórico, ¿no? Entonces, que tampoco se trata de ser complaciente, sino de ser auténtico. Y esa autenticidad solo se puede dar, me parece, a través de la investigación.
es la piedra angular. Ahora, cuando tú hablas de investigación, porque nosotros podemos, por ejemplo, yo en mi caso como gente de teatro y con mi manera como yo trabajo con los chicos con los que vienen a mis cursos y con los que hacemos proyectos, implica una exploración en uno mismo, pero también debe de implicar, me imagino yo, también algo que sociológicamente o antropológicamente incluya tus motivos de investigación. ¿Desde dónde tú ocupas la investigación o te lleva al fondo de lo que tú quieres hacer? Pues a lo mejor es muy simple mi respuesta, pero me coloco primero como el espectador, no como el creador. Pues no es tan simple, ¿eh? No cualquiera es un buen espectador profesional. Y además es un buen sitio para comenzar. Si te colocas desde el plano, desde el lugar del que va a crear, te engolosinas muy rápido, te puedes llenar de vicios, de obsesiones, y a veces no lo ves, inclusive ya estrenando la pieza, ¿no? Pero cuando yo me coloco desde el lugar del espectador para empezar a crear, entonces es como empezar virgen, es como empezar de cero. Y entonces voy alimentando a mi propio espectador, es como un desdoblamiento. Mi parte creadora, mi lado creador va alimentando a mi lado espectador, y es el espectador el que me exige, no es mi lado creador, de creador, sino es yo mismo como espectador el que me va exigiendo, y de pronto parece que toma vida, y entonces yo creador estoy casi sometido a lo que mi parte de espectador me va pidiendo en una pieza, hasta que llega el momento en el que la pieza, como palomita, toma otra figura y toma vida propia. Creo que tú me entiendes, más bien sé que me entiendes muy bien, porque cuando decimos ya la obra habla por sí sola, es eso, pero el inicio es cuando yo me pongo en el lugar de espectador. No es fácil, no es sencillo, hay veces que no lo logro del todo, porque el lado del que va a crear es muy fuerte, es muy invasivo, es muy aplastante, es muy dominante. Y entonces es como una sensación medio bipolar, maravillosa, que me genera un estado de sublimación. Y entonces ahí ya estás del otro lado, ¿no? Totalmente. Y entonces esto me permite ir encontrando rutas nuevas, como te digo, pero insisto, es a través de la investigación. Así, mira, así yo tenga un mes para crear una pieza, 2 semanas que de pronto te invitan a una residencia artística y dices, tienes 2 semanas, o 1 semana para crear una pieza de formato corto, ya casi no acepto 1 semana, pero siempre hago laboratorios, aunque sea muy express, pero laboratorios de experimentación y de investigación con los ejecutantes, con los artistas escénicos, para ir creando. No me gusta utilizar el oficio, ¿no? Que lo puedes dominar muy bien, te sacas de la manga la fórmula y lo haces así, pero a final de cuentas me descubro a mí mismo en una superficialidad que no me gusta. De ahí que la relación precisamente de tú a tú con los bailarines, no digo de tú a tú en el sentido de que, bueno, tú finalmente tomas las decisiones, pero ¿cómo manejas tú esa relación creativa con el bailarín? Totalmente horizontal. Totalmente horizontal. En ese momento somos colegas y estamos en el mismo universo. Ni yo por ser director o coreógrafo estoy en un lugar jerárquico, y ambos tenemos responsabilidades, ¿no? En ese momento mi responsabilidad es cuidarlos, dirigirlos, quitar polvo y paja para que el mensaje sea lo más claro posible y lo más fiel a lo que yo traigo en mi cabeza o en mi corazón o en mis vísceras o en todo mi ser al crear esa pieza, pero siempre horizontal, escuchando también y siendo muy claro cuando algo que ellos puedan aportar o comentar está en otro universo. En ese sentido no me permito la falta de claridad, sino es esto y vamos por esto. Y es recíproco, o sea, lo encuentro también muy bien, siempre hay un ambiente de respeto, hay un ambiente de armonía y sobre todo de confiabilidad. Les genero confianza en ellos mismos, me regalan su confianza y yo confío 100% en ellos. Entonces es a lo que yo le llamo en mis investigaciones una atmósfera creativa, en la que se crea una especie de bóveda, en la que lo que está al exterior tiene una importancia no menor, pero no prioritaria en ese momento, y los que estamos adentro de esa atmósfera somos los que estamos en carne viva,
¿no? Sintiéndonos, percibiéndonos, y entonces así no importa si tienes un mes para montar, 2 semanas para montar, cuando tienes claridad y cuando tienes a tu equipo de trabajo y eres parte de ellos, o sea, el tiempo está a tu favor. ¿Qué podemos decir que sí, en tu caso se puede decir que sí, no has dejado de acudir a la narrativa, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo me imagino que proviene mucho de la vida, sí, de cómo al mismo nivel el que está el territorio creativo y en el otro está la vida. Para ti, ¿cómo forma parte esto en tu trabajo? Y sobre todo también porque manejas el humor, manejas cosas también que pueden sorprender por esa línea narrativa o dramatúrgica que tienes que hacer, pero ahí ¿cómo te nutres de la vida? Sin que, digamos, tengas que traerla y mostrarnos tu vida cotidiana, pero creo que sí está presente, ¿o me equivoco? No, desde luego está presente. Las obras de un artista son una especie de libro biográfico. Pero muchas veces también tomo historias prestadas. De alguna manera somos una especie de cronistas de nuestros tiempos, ¿no? Los coreógrafos, en general los artistas, pero me voy a referir a los coreógrafos, son una especie de cronistas. Y entonces hurgamos un poco en nuestras propias historias, y en lo particular soy muy observador. Y entonces al momento de hacer una pieza, como te decía, cuando estoy en ese estado de sublimación, pues estoy abierto totalmente, ¿no? Entonces dejo, si lo pudiera decir de alguna manera, dejo pasar la vida al escenario. Y es como dialogar con ella, ¿no? Y entonces ir depurando lo que no me sirve de la vida real y hacer esta conversión al lenguaje y al universo extracotidiano. Es un proceso aún desconocido para mí. O sea, no te podría decir con certeza, pero me gusta que sea desconocido, porque si no tendría ya la fórmula. Y entonces, como te acabo de decir, saco la tarjeta debajo de la manga y lo hago, ¿no? Hago ese truco, ese atajo. Pero sí sé muy bien que lo que hago es estar muy atento o muy pendiente de que esa vida cotidiana me pegue. No me gusta buscar las temáticas debajo del mar, debajo de las piedras, ¿no? Tú sabes bien que no es de lo que hables, sino cómo lo hablas, ¿no? No es el qué, sino el cómo. Entonces, puedo hacer una pieza de la Divina Comedia y no puede decir nada, y puedo hacer una pieza de La muerte de la mosca, pero ¿cómo voy a hablar de la muerte de la mosca? Entonces, ahí está realmente el sentido escénico, coreográfico, artístico. Entonces, no tengo esa claridad de cómo hago esta transformación, pero lo que sí sé es que en ese momento no me cierro, sino más bien estoy muy abierto a que todo pase. Y es muy interesante porque los sonidos, las miradas, las personas que conozco en ese momento, la gente que me rodea, es como si tomaran vida y me tomara un café con todos ellos así en el escenario antes de empezar la obra, ¿no? Y empiezan a hablar por sí solos. Claro. Y bueno, además está el hecho de los descubrimientos y de la necesidad de generar un lenguaje propio. Porque así como está la exploración, en donde uno escarba o recorre caminos, se pierde uno, pero finalmente está la certeza de que eso es algo que uno ha descubierto. En tu caso, tú desde hace no sé cuántos años has propuesto una técnica que llamas NAP y que es precisamente producto de esta necesidad. Háblanos brevemente de por qué primero ir al encuentro de estas otras maneras de hablar y que además hagas tu propia aportación en este sentido. Considero que la investigación, como lo acabo de decir, es una piedra angular para la creación contemporánea. Si no, estamos destinados a repetirnos constantemente. Y es una práctica que me parece que deberíamos de llevar, de tener más presente los coreógrafos, los maestros, los bailarines. Investigar. Que no sea el tiempo el que nos corretee y por hacer el montaje no entremos a una investigación. Claro, hay muchas formas de crear, pero yo creo fielmente en la investigación. Pero esto fue detonado en mí desde que yo empecé a hacer danza. A lo mejor, no lo sé,
porque yo no venía de estudiar danza a los 8 años, ni a los 10, ¿no? Ni a los 15, ni a los 12. Entonces, durante muchos años siempre dije que había empezado tarde la danza, pero después me hicieron ver que pues nunca es tarde, ¿no? O sea, cuando estás en un lugar es porque tenías que estar en ese momento y en ese lugar. Pero sí, eso me permitió observar la danza y a la gente que hace la danza desde un lugar que no era necesariamente donde estaban ellos. Entonces, como soy muy observador y a veces rayo en lo analítico, entonces empecé a ver la corporalidad, las cosas similares, las diferencias, y eso me llamó mucho la atención hasta el día de hoy. Y entonces es en la escuela cuando comienzo a imaginarme cómo será mi movimiento años después. Y lo que yo estaba seguro, no sabía, pero lo que estaba seguro es de que yo no quería que fuera igual a otros tantos. No por el hecho de, no por un aspecto de ego, sino de autenticidad, como te digo, de no perderme en una barra, en unas zapatillas, en unas mallas, que para mí era novedad, porque nunca antes lo había utilizado. Y quería yo seguir metiendo información académica a mi cuerpo, pero también no perder lo que yo tenía. Entonces investigaba el movimiento, te lo he comentado en otras ocasiones, con una videocámara que fue mi fiel compañera y todos estos dispositivos hasta el día de hoy. Y entonces grababa mi movimiento, lo analizaba, grababa el movimiento de mis bailarines, de mis compañeros de escuela y de bailarines de todos los géneros, de la gente en las calles. Y entonces eso me permitió, después de muchos años, estructurar mi propia visión acerca del movimiento. Le llamé técnica NAP, formada por 3 elementos: contacto, apoyo e impulso. Y desde mis investigaciones son los 3 elementos que conforman el movimiento de cualquier persona, aunque no baile, o deportista, sedentario, en fin. ¿Lo repites, por favor? El contacto, el apoyo y el impulso. Apoyo e impulso. Impulso, pero ¿por qué SNAP? Porque es la N de la palabra contacto, la A y la P de la palabra apoyo y la P de la palabra impulso. Tenía que sonar, porque si no sonaba. Sí. No significa nada NAP. Yo lo que quería que fuera pero bueno, una palabra monosílaba. Pega y dices... Exactamente. ¿no? Y entonces son, estos 3 elementos, pero que realmente llevo a una exploración, investigación muy compleja, porque los abordo desde todas sus posibilidades, desde el aspecto también temporal, espacial, escénico. Y la técnica NAP tiene 18 años. La Compañía del Circo Contemporáneo está cumpliendo, este noviembre cumple 20 años. Wow, 20 años. Y la técnica NAP estaría cumpliendo, me parece que 19 o 18 años, porque la empecé a imaginar al año siguiente que yo estaba estudiando danza. Y eso me ha permitido hasta el momento desarrollar mi propio lenguaje y además transmitirlo a otros cuerpos. Y ha sido maravillosas las experiencias, maravillosas. ¿Por qué no vemos, se me ocurre, juntar estos 2 eslabones? Vemos un fragmentito de la propuesta número 1, en esta especie como de magma que emerge de un impulso y que tú dijiste algo, ¿cómo le dijiste? Un híbrido. Un híbrido. Y que ahora que la veo, bueno, digo, pues sí, o sea, no reconozco al Mauricio que conozco ahora. Y vemos otro fragmento de esto último que acabas de presentar en el Palacio de Bellas Artes. Y después vamos ilustrándolo un poquito, precisamente para que podamos ver un poco y entender de cómo es Mauricio Nava en su propuesta número 1 y que ahora tiene oportunidad de montar gracias a la invitación de la maestra Cecilia Lugo en Danza Capital, y esta última que acabamos de ver en el Palacio de Bellas Artes en esta temporada que presentó la Coordinación Nacional de Danza. Así que veámoslo y regresamos en un momento.
Regresamos después de haber visto estas dos coreografías en estos dos fragmentitos y bueno, que nos permitirán también un poco ver dentro de lo que es hoy este momento tuyo, Mauricio, después de 52 propuestas. Sí, interesante, así como los opus, así como los músicos suelen enumerar sus obras, tú decidiste enumerarlas, ¿no? Lo cual se me hace una cosa interesantísima, porque así podemos ver más o menos, ya son 52, Mauricio. Sí. Y en estas 52 propuestas, y todo lo demás que había estado en medio, porque como te decía, ahorita hay un Mauricio en Puerto Vallarta, hay otro Mauricio quizás en Sinaloa, y bueno, este que tengo aquí, ¿qué me puede decir acerca de ese momento en el que ya estando la técnica NAP ahí y estas nuevas ideas, ¿cómo llegaste a las 52? Después de haber hecho las 51. Exactamente, eso inevitablemente, la lógica es esa. Pues mira... No, pero bueno, puede ser que de las 51 tú quisiste como decir, ahora de esto me parece que es la semilla de algo más, ¿es así? Sí, porque además debo decir algo muy importante para mí, de que hay obras intermedias entre las propuestas, que son obras que monto para otras compañías y que no enumero. En total... Sí, por eso decía yo que más allá de estos números, con la compañía, está lo otro. Sí, y la totalidad de todas esas piezas, tanto las de la compañía como las que monto a otros grupos y compañías, me permite ir encontrando nuevas cosas y unas me las llevo a la siguiente obra y otras hasta ahí llegaron, hasta ahí cierro el ciclo. TOC, que es la propuesta 52, llega con una técnica NAP mucho más depurada, mucho más, podría decir yo, quirúrgica, en el que el tiempo en el movimiento para mí tiene ahora una importancia fundamental. El tiempo de ejecución y precisión en la ejecución. ¿De esa sincronización con el ambiente sonoro? Sí, hay una sincronización tremenda, ¿eh? Sí. Yo no sé, no la generan ellos, ¿verdad? No, no la generan. O de alguna manera sí, es decir, yo al ver el lenguaje que comenzamos a crear, entonces comencé a imaginar cómo sonaba. Entonces, de alguna manera sí, porque suenan, sí la crean literalmente ellos. Suenan. Sí. Entonces, con mi computadora en los ensayos es como yo hago la música y entonces voy añadiendo aspectos sonoros y musicales, luego lo trabajo en las noches o en las mañanas con el contravideo, pero esta propuesta llega de esa manera, es decir, con una técnica NAP que es mucho más presente en el aspecto para mí temporal y de precisión de ejecución, y de una sincronización quirúrgica de movimiento-sonido. Y si ves el otro extremo, si me permites hablar de la propuesta número 1, sí. Pues hay infinidad de cosas que se me hacen muy lentas, como cuando ves una película de hace muchos años. ¿Cómo lo pudiste resistir? Sí, no, pero además te voy a decir que no modifiqué ni un solo paso de la propuesta. Eso era una obligación. Ni un solo paso, ni nada. Bueno, hay una transición, pero dura 3 segundos. Claro. Que modifique. Sí, porque fácilmente pudiste haber caído en la tentación de... Sí. No, porque pues, al final es una obra ya creada. Sí. Y era fuerte la tentación, porque dije, no, a esto le meto tacatán. O sea, que te criticaste a ti mismo, ¿no? Sí. Estaba el Mauricio de jovencito, y él podías haberle dicho no, así no, pero sin embargo lo respetaste. Y además, en la edición musical también unas lagunas muy grandes, pero debo decir que es prácticamente el track original, pero además de audio ambiental, grabado o vaciado en un VHS. O sea que tú desde entonces ya empezaste a investigar sobre esta cuestión del sonido. No, digo, como Sergio Jalife me dio el audio original. Entonces de la música de ese momento. Sí, el audio no viene de consola, viene de las bocinas del teatro, entonces se escuchan del público, en fin. ¿Te cae? Entonces lo que he hecho es remasterizar un poco, okay. Mejorar el audio, pero hay algo bien interesante, viene voz en off. Desde la propuesta 1, la voz ha sido para mí importantísima en mis discursos. ¿La voz de quién, Mauricio? La voz en general, al principio principalmente la mía. Sí. Pero la voz en general, he ocupado voz electrónica, voz en off, voz en tiempo real, voz grabada, voz en video. Me parece que es algo inherente para mi danza. Aunque a veces me han criticado esto, pero es parte de mi necesidad. Y entonces en la propuesta 1 hay voz.
Y lo que iba a decir, perdón, es que el track que la gente escuchará si van a ver estas funciones es el original de la función del día del estreno de la primera obra que hice como circo contemporáneo. O sea, entonces, es como platicábamos, son dos polos para mí sorprendentes en este momento de mi vida, en el que jamás imaginé montar a alguien la primera obra que hice en danza contemporánea y además estar en el momento en el que estoy presentando un avance de la propuesta más reciente. Y entonces me veo acá y me veo acá y me veo acá y digo, qué interesante esta autocrítica que me genera y qué interesante que haya cosas que se mantienen. Sí, a eso quería yo que nos hablaras un poco, porque veo ahí en esta cuestión dramatúrgica, vamos a decir, donde tú manejas los personajes. Hay un personaje por ahí que es central, que en la utilización incluso hasta de las sillas. Háblanos un poquito de cómo es esa premisa de que tú utilizaste para poder concebirla, sí, en la 1. Pues prácticamente tomé lo que había en casa, elementos cotidianos, había una silla de oficina, había un gorrito de Santa Claus, en fin, y a eso traté de meterlo a mi discurso, a la dramaturgia, pero principalmente está basada en la necesidad de no perder nunca la esperanza como ser humano, ¿no? En ese momento, pues la salud de seres queridos significaba mucho para mí, la falta de salud, entonces fue una manera de decir, no perdamos la esperanza, ¿no? La esperanza nunca debe de morir. O sea, me parece, y lo pienso hasta el día de hoy, si la esperanza falta, el mundo se acaba. Con alguien que tenga esperanza, el mínimo de esperanza, podemos continuar, aún en las situaciones más adversas, y lo sigo pensando, y ahora de una manera mucho más fehaciente. En ese entonces, ese fue mi discurso para empezar mi primera propuesta. Pero bueno, te decía, en esta primera propuesta, mi planteamiento, mi punto de arranque fue ese. Sobre todo, el apuntalar un hecho importante de cómo la sociedad puede permanecer y cómo podemos estar a salvo, que es a través de la esperanza. Y de alguna manera, fíjate, en la última, que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, hablo de los miedos de la sociedad. Es que seguimos igual, Jaime. O sea, de alguna manera seguimos igual como humanidad. Creo que no hemos resuelto muchas cosas. Creo que en lugar de explotar, a lo mejor hemos implosionado. Y tenemos, me parece que más miedos que antes, más inseguridades, ¿no? Que podemos disfrazar muy fácil con la tecnología, con las redes sociales, con la globalización, con los mercados, en fin. Pero realmente somos más frágiles. Lamentablemente siento eso. No soy de pensamiento depresivo, al contrario, pero sí puedo analizar con mucho criterio que somos sociedades fracturadas. Nuestros grupos están fracturados porque en lo individual estamos fracturados. Entonces, un grupo de individuos fracturados no pueden hacer una sociedad fuerte. Entonces, eso es a lo que busco llegar con TOC, que apenas fue la primera parte, de hacer pues evidenciar un poco o hacer este análisis de por qué nuestros miedos, nuestras obsesiones basadas en compulsiones, ¿no? En obsesiones como sociedad, y que solamente nos limitan el camino y no nos dejan ver las cosas tan sencillas y tan maravillosas como son. Esa preocupación por la sociedad que yo tengo en esta obra es la misma con la que yo inicié. Pues ahí está. En la propuesta 1. Y ahora mi danza, ahora es un decir, desde hace 19 años, y ahora con mucha más fuerza, la dirijo siempre hacia algún vínculo con la sociedad. Exacto. O sea, me siento incómodo si yo hago una danza que solo entretenga. Si entretiene está bien, necesitamos tener puntos de entretenimiento, pero también de reflexión. Entonces me gusta, de hecho mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores es un vínculo muy estrecho entre la coreografía con la sociedad, ¿no? Una manera de cómo podemos incidir los coreógrafos, ya no digamos los artistas, los coreógrafos, ¿no? En esa libertad que tenemos. Habrá quien quiera hacer danza solo para entretener, es muy válido, pero yo no me concibo así. Y entonces me la pongo un poco difícil porque no es nada fácil. No es nada fácil, pero bueno, tenemos la esperanza, mi querido Mauricio, como desde otras ocasiones nos has dicho. Y pues tenemos oportunidad ahora de ver me imagino que esta obra estará evolucionando.
porque me acabas TOC, de sí. decir, TOC, Sí, sí, sí. ¿no? Y va a adquirir su nueva forma y la estaremos viendo, por supuesto. Tenemos que terminar, Mauricio. Nuestros tiempos siempre, ya sabes que en estos medios son limitados, pero creo que estuvo interesante. Los eslabones se tocaron. Terminemos con lo que tú quieras. Dinos, ¿cómo cerramos esta entrevista? Me parece fundamental el trabajo del artista, sobre todo en estos tiempos, en la actualidad, como te digo, fracturada, débil, pero por el otro lado hay cosas maravillosas, fuertes, esperanzadoras, de una humanidad que todavía puede tener para largo. Pero en este trabajo que hacemos, la gente que nos dedicamos a la escena, no podemos ir solos. Es un error ir solos, ¿no? Necesitamos de proyectos como el que ahora abres a varios coreógrafos, necesitamos de difusión, necesitamos de las instituciones que crean en el trabajo, que se creen proyectos, no solo en la inmediatez, sino a mediano y a largo plazo, que volteamos a ver no solo a los niños, sino también a los adultos mayores, no solo a los que van entrando, porque de pronto hay un boom de, sí, los niños son la esperanza, sí, perfecto, también, pero también los que todavía están, porque somos muchas generaciones coincidiendo en el mismo tiempo. Entonces, no podemos solos. Yo agradezco el que estar otra vez nuevamente contigo, a la maestra Cecilia Lugo, que me da la oportunidad de montar la propuesta 1 en este programa maravilloso, a mi compañía, la generación actual, que sí está en la línea siempre presente, a todos los que formaron parte de la compañía también, que no están, pero que somos producto del trabajo que ellos realizaron conmigo, y en general al público, que es el que principalmente es el que le da vida y sentido a todo lo que hacemos. Así que mi agradecimiento general. Pues muchísimas gracias, nosotros agradeciéndote a ti. Muchas gracias, Jaime. Y pues ya estaremos viendo hacia dónde llegó TOC. Mi querido Mauricio, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Desde allá de tu tierra, Guanajuato, ahora tu actual tierra. Mi nueva tierra. Y ya en otro momento hablamos de la descentralización, que fue un tema que se nos pasó, pero ya no tenemos tiempo. Sí, maestro. Muchísimas gracias. Buenas Y muchísimas gracias a ustedes por seguir este programa Perfiles en Acción, aquí en Danzanet, y nos vemos próximamente. Hasta luego.